Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora en que nos estén escuchando. Bienvenidos sean ustedes a otro programa más aquí en Grado Cero. Y pues en esta serie de conversaciones que hemos estado teniendo sobre la idea del feminismo, ¿no? De las mujeres que han hecho teorías sobre el feminismo y sobre la defensa del género, ¿no? Particularmente a la luz de estos trabajos, de este trabajo que hicieron las chavas de las tesis, ¿no? En donde intentan ellas hablar de una antología feminista. Pues hoy volvemos a reunirnos Ceci y yo para platicar de una autora que creo que va a ser muy interesante platicar. Hola Ceci, ¿cómo estás? Hola, Poncho, pues te saludo a ti, encantada por la apertura del espacio. Y si son de tarde, noche, de día y nos están escuchando por allá, nos obsequian su atención y su tiempo, pues también nuestros queridos podescuchas y videoestas que nos acompañan hoy. Pues miren, compañeros, hoy vamos a platicar, yo creo que de una mujer interesante. No sé si sea el gran ejemplo que queremos tener de feminismo, ¿no? La verdad, tengo muchas dudas sobre lo que pudiéramos pensar de ella, pero sin duda alguna, una autora que por alguna razón, pues no la hemos, bueno, yo no la oigo en las pláticas informales de las mujeres de la facultad, ¿no? Yo creo que fue una mujer más del siglo pasado, ¿no? La he escuchado en algunos trabajos de sociología, en algunos trabajos de teoría política, pero no es así como la plática cotidiana. Vamos a hablar de Gertrude Stein, ¿no? Gertrude Stein, yo empezaría comentando que fue una mujer que nació en 1874, fallece en 1947, ella nace en Pensilvania, ¿no? Y es una mujer que pues, dedicó su vida a escribir, ¿no? Gran parte de su vida, yo creo que en dos partes estuvo mucho tiempo, en Estados Unidos, donde nace, y después donde muere, ¿no? En París, que es muy interesante por la combinación que se va a dar con Stein, ¿no? Stein fue discípula, para que más o menos ustedes puedan entender la línea de pensamiento de ella. Ella fue discípula de un pensador inglés sumamente importante, sumamente trascendente, no me voy a adelantar un poquito para hablar de él, que es de William James, ¿no? Tal vez el principal autor del pragmatismo, ¿no? Del pragmatismo norteamericano. Psicólogo, filósofo, una persona muy interesante en muchas dimensiones, sus trabajos marcaron hito no solamente en los Estados Unidos, porque al día de hoy citar a William James es obligatorio en ciertas líneas de pensamiento en los Estados Unidos, sino también en Europa, ¿no? En Francia, en Inglaterra, pues los alcances de William James fueron muy grandes, muy notorios. ¿No? Entonces, ella se forma con este autor y de una otra forma, James lo que introduce en ella es la preocupación por la psique humana, es decir, para que más o menos nos podamos entender. William James es de los que empiezan a trabajar con psicología a principios de siglo. Ahora, ojo, no confundir con el espiritismo, ¿no? Porque ahí tenemos a Madero, ¿no? Que hablaba con espíritus, ¿no? Y que el espíritu de Ramón o de Juan le dictó el sufragio, la sucesión presidencial, o sea, traía unas ondas muy cochinas. Madero, no, él lo que realmente trataba de hacernos ver era que muchas veces procesamos nuestra vida, procesamos las cosas que vemos en nuestro cerebro y a partir de cómo las procesemos es que tenemos una concepción de mundo. Es decir, para él hay dos elementos importantes en la existencia. Por un lado, la experiencia, ¿no? Lo que vivo, y por el otro lado, cómo entiendo lo que vivo. ¿No? ¿Cómo entiendo yo lo que estoy viviendo? O sea, ojo, esto es muy padre, ¿no? Es padrísimo este rollo, porque decir, tú y yo, nosotros todos podemos vivir cosas distintas, pero no necesariamente abstraemos lo mismo, no necesariamente vemos lo mismo. ¿Sí me estoy explicando? Y esto es algo que le introduce al trabajo de Gertrude Stein y que creo que va a ser muy notorio a lo largo de la vida de Stein, porque realmente lo que va a buscarnos transmitir ella es
lo que ha vivido y cómo abstrajo lo que ha vivido. Entonces, creo que a contrario de lo que comentamos en la última vez que hablamos de Mina Loy, Gertrude Stein ya de entrada nos empieza diciendo, pues, ¿saben qué? Antes de que me empiecen a pegar con la cubeta, ahí les encargo que pues, lo que yo estoy escribiendo es a partir de cómo lo abstraí, ¿no? Es decir, sí, pues sí, a lo mejor hoy Ceci y Alfonso pues pueden ver cosas distintas, ¿no? De la realidad que yo viví, pero pues aquí lo que importa es cómo lo abstraí yo, ¿no? Porque eso es lo que quiero escribirles, ¿no? Lo que yo he abstraído de mi propia existencia para poderlo ver. Y en ese sentido, por eso yo creo que es muy interesante el trabajo que vamos a comentar, que es el de poesía antipatriarcal, ¿no? Es decir, es un ejercicio tal vez un poco complicado, ¿no? Tal vez un poco, algunas veces siento que débil, en donde lo que ella trata de decirnos es explicarnos por qué hemos creado una mentalidad sobre el hombre, sobre las identidades, sobre los conceptos de los hombres, pero no sobre las narrativas de las mujeres. Yo cuando leí esto, y ahí ya para dejarle la voz a Ceci, yo me acordé mucho del trabajo de Betty Friedan, ¿no? Betty Friedan, para aquellos que no la conocen, después vamos a hablar de ella, fue una mujer que hizo un trabajo muy importante sobre el rol de la mujer a mediados de siglo, ¿no? Y una de las críticas que hacía Betty Friedan, que creo que también es coincidente con la crítica que hace Gertrude Stein, es decir que algunas veces no observamos cómo las mujeres observan y abstraen las cosas. Es más, en la época a mediados de siglo no importaba, ¿no? Es decir, cómo entendemos el amor, cómo la mujer entiende el amor, cómo el hombre entiende el amor, ¿no? Cómo entendemos la vida laboral, cómo la entiende la mujer la vida laboral, cómo entiende la mujer los medios, cómo el hombre los entiende, es decir, cómo describimos nuestra esfera social. Y en ese sentido, una de las cosas que dice Stein en esta poesía es, pues que no hemos puesto referencias sobre la esfera social de la mujer, ¿no? ¿Tú qué opinas, Ceci? Tengo el micrófono abierto, lo Sí. que pasa que no. Mm, yo confieso que de Gertrude Stein yo conocía como su faceta esta media mecenas del arte, como este lado de ella haciendo como estos textos entre difusión, entre mercadotecnia de la época, sobre los artistas, sobre los pintores y artistas que ella patrocinaba, ¿no? Entonces, sí me sorprendió verla aquí y hasta dije, ¿será la misma? Ah, sí, sí es la misma, qué interesante. Porque justo de las cosas que anduvo haciendo en Europa, pues era andar así comprando arte, calculando qué pintor podía ser como el siguiente éxito, ¿no? Digamos, un bestseller, pero en versión pintura, o sea, me sorprendió un poco esta parte de la faceta. Yo la conocía haciendo, te digo, ese tipo de documentos sobre pintores. Fue como muy interesante pensarla en una voz propia, experimentando además, ¿no? Y además haciendo todo este recorrido. ¿Cierto? A ver, no sé si por eso te refieres, aunque si no era la que esperábamos en este libro, pero a mí con esto me está confirmando que tenemos cierta tendencia en ciertas precursoras y confirma algo que estaba yo el otro día como un poco grillando, como un poco de incomodidad, ¿no? No es mala onda, es una cosa muy dada por las condiciones de la época. Si estas mujeres precursoras feministas no estaban en las arengas al frente de los sindicatos exigiendo la participación política de las mujeres, sea pues en algunas acciones de sufragio o directamente exigiendo derechos laborales, pues eran estas mujeres. Gertrude estuvo, no sé si ubicas ahorita el colegio donde estudió, pero digamos ella fue niña Harvard, ¿no? Este,
la familia, bueno, vete a aburrir a Europa a comprar arte. Entonces ella era la mesa de gente como Picasso, como Matisse. Fue la compradora de Matisse, ella fue su galera, ¿no? Así se dice cuando hago compra de obras para tener el catálogo, y yo de alguna manera, como lo vimos en el primer capítulo con el que abrimos este trabajo, de las Guerrilla Girls, era esas galeras que a partir de apostarle a la obra y colocarla, sea en los salones a la vista o mediante documentos divulgando las bondades y bellezas de su arte, lograban entrarle al precio de estos artistas. Entonces, imagínate, así como Madonna un día fue y compró a Frida Kahlo y ¡pum!, la obra de Frida se fue a los cielos. Esto es a lo que se dedicaba Gertrude en sus épocas, ¿no? Entonces, me encanta cómo en ese sentido, un poco como este libro, bien decían en la introducción, va y regresa y tiene diferentes nexos aquí. Entonces, Gertrude era esa galera, esa galerista también, y tenía labores pues muy, muy interesantes. En sus tiempos universitarios, y cuando le cuestionan esta manera de hacer la escritura inconsciente, bajo los auspicios de su maestro William James, ella con lo que se defiende de ciertas críticas muy descarnadas es con un, no. La técnica será escritura inconsciente, pero yo escribía desde demasiada conciencia, desde una conciencia extrema, y me parece una réplica muy interesante. También le critican algo, Poncho, pero no sé si ahorita me quieras tú replicar algo, porque quiero pasar a otra de las críticas que le hacían ya sobre su estilo y sus contenidos. Fíjate que yo lo que sí quisiera agregar sobre esto que comentas, que creo que es muy importante, que va mucho ligado al ejercicio de poesía patriarcal, antipatriarcal, ¿no? Es el decir que, porque hay una parte ahí bonita donde dice, las estructuras patriarcales, ¿no?, han constreñido la lengua inglesa por medio de una organización autoritaria, por medio de una gramática prescriptiva, por medio de un pensamiento jerárquico, no una narrativa particular, para eliminar el argumento de la mujer, ¿no? Para no escucharlo, ¿no? Yo, por ejemplo, hay una autora que a mí me gusta mucho, ¿no? Confieso que yo tengo si alguien viniera a ver mi biblioteca, puede notar inmediatamente cuáles son mis gustos, ¿no? Porque no me falta ningún libro de ella, ¿no? Que es Liv Hosted, ¿no? Liv Hosted me empezó a mí a gustar mucho porque te platica desde cómo ve las cosas. No, ella tiene, por ejemplo, un libro sobre cómo se obtiene el conocimiento, sobre la pintura, sobre esto. Y una de las cosas que a mí me fascina de ella es que nunca me enseñaron a ver las cosas como ella. O sea, pensaba yo, en mi mente cochina y puerca, ¿no?, que la única forma de poder ver las cosas era como yo presumía que se deberían de ver las cosas, ¿no? La cual era coincidente con los autores hombres que había leído, ¿no? Con los autores que escribían en la época, pero no con la de las mujeres. Y entonces, haz de cuenta que Hosted, una de las cosas que hace o que logra hacer conmigo es abrirme un panorama, ¿no? Un universo que de una u otra forma me hace ver más complejas las cosas. Y yo creo que eso es a lo que ella apunta, no, pero no Liv Hosted, City Hosted, ¿no? Y ya estoy pensando en otra, Liv Ullmann, que es otra que me gusta. No, City Hosted. Las juntas. Sí, las junté. Liv Hosted, pues eso es lo que hace, ¿no? Y yo creo que es lo que intenta propiamente hacer nuestra autora el día de hoy, ¿no? De decirnos, oye, a lo mejor, pues lo que estamos viendo es que no nos están, ha habido durante todo el principio del siglo XX, pues una forma de cerrarnos, ¿no? El espacio de poder hablar,
Aquellos que no conocen a Siri Hoster, su esposo es Paul Auster, ¿no? Un gran escritorazo, también Paul Auster, ¿no? Escritorazo. Pero es muy padre ver esto, ¿no? Ver la narrativa, la dinámica, el cómo platican. Y eso yo creo que es un primer punto que a mí, cuando tú ahorita hablas de esta cuestión de la colección del arte y de esas formas, yo creo que por ahí va mucho también el argumento de ella, ¿no? De decir, oye, pero podemos ver la pintura de una mujer, pero no la vemos con los ojos de la mujer, sino la vemos con el ojo del hombre, ¿no? Podemos leer una novela de una mujer, pero no la vemos con el ojo de la mujer, con la pluma de la mujer, sino con el ojo del hombre. Y esto yo creo que es un argumento muy padre. Pero bueno, y mucho seguido a lo que estabas diciendo, Ceci. No, bueno, pues sí, justo era cómo su pluma tenía un lugar para hacer estos catálogos para venta de un Cézanne, de un Matisse, de hecho, ella acuña frases que son como famosas, te digo, en esas maneras de nombrar las épocas, como la generación perdida, por ejemplo, esa denominación para los artistas antes de la Primera Guerra, porque al final de cuentas era una mujer con mucha influencia, pero siempre que estuvieran estos cánones de, ¿cómo te diré? Como de ser útil para un fin, no por el gusto de leerla, por saber ella qué quería expresar sobre ella misma, como pudiera ser en ocasiones, o sobre sus amores, o sus reflexiones, como puede ser a veces los contenidos de su poesía. A mí hazme un catálogo de Matisse porque hay que vender al señor ese. Hazme el de Picasso porque ve qué señor tan, superstar, ¿no? Pero tú no me vengas a aburrir con estas cosas. Y ella tiene este texto de poesía patriarcal, y voy a una frase que me encanta, que es en el cierre. La poesía patriarcal es lo mismo que poesía patriótica. 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 Es lo mismo. Tan incomprendida en su época que no sabes cómo le hacían pitorreo de esto que está diciendo. Yo no sé, pero yo como autora, como pensadora, que también me siento, oye, si lo tengo que repetir y sé que tiene una fuerza repitiéndolo, claro que lo voy a hacer. En ese sentido, tal vez eran formas no esperadas en una señorita florero de la alta sociedad, ¿no? Pero pues era su manera en la que ella lo estaba expresando y tenía que cumplir pues, con las, ¿cómo te diré? Con Las los cánones reglas. de la época o con las reglas, con lo que era bien visto en el inglés para poesía, ¿no? Porque además, oye, ahorita lo leí en español porque es como viene en la obra de las tesis, pero obviamente no era por ahí por donde se estaba yendo. Entonces, es como raro y es como anticiparse a ser juzgada por el mismo canon patriarcal, ¿no? Entonces, justo esta poesía es muy en su estilo. ¿Y sabes Estoy qué? segura que si ahorita buscáramos otras formas de hacer poesía actualmente, y ahorita, por ejemplo, estoy pensando en la obra de Marisela Guerrero, una poetisa mexicana contemporánea nuestra. Ella tiene un poema sobre un clavo ardiendo, en un poema que hace por los niños quemados en la guardería ABC, y todo el texto tiene esta escuela, por decirlo de alguna manera. Digo, Marisela tiene obra más amplia, pero yo creo que si en algo puede ser la característica de ella, es que se adelantó al tiempo. O sea, si hoy la leyera una Marisela Guerrero, te diría, pues sí, es una manera de hacer poesía, pero hay que saber leerla y hay que querer leer a la autora, como por este lado. Pero, bueno, aquí yo a uno de mis temas que tiene que ver con algo que mencionamos la vez anterior que hablamos de Nina Loy y que tiene que ver con otras cosas que hemos hablado en diferentes podcasts sobre salud mental. Entonces, puedo te preguntar si aquí podemos pasar ya, dar ese brinco.
porque ya la criticamos que era niña rica, que se dedicaba al merchandise del arte, que andaba con círculos de Picasso para arriba, que gastaba los miles en posicionar a sus clientes. A sus clientes, me refiero a sus clientes artistas que los posicionaban, ¿no? No nada más a sus clientes que le compraban. Ella, su obra, y con eso cierro el tema del arte, ella armó colecciones, catálogos, vamos, no era ninguna desarrapada. No. Te digo, no estudió en Harvard, estudió en otra universidad, ahorita les digo cuál, pero, ¿cómo se llama? Justo, si es justo llamarle escritora modernista, ya en esa línea de trabajo, pues justo, esto era ser modernista, ese tipo de cosas que hace. En Radcliffe, que es donde toma clase con James, pues, aunque de esa universidad salió mujerones y literatas, pues en esa época, yo creo que todavía les pesaba un poco aún a estas niñas ricas, pues dejar ver la escuela donde pulían a las esposas del futuro, no sé, embajador o presidente del país. Entonces, menciono esto no por sacarle la garra a Gertrude, sino por hacerle justicia a esa mirada con el que la veían, porque Gertrude, y para eso hay pintura, Picasso hizo una pintura de ella, no sé si Matisse, ahorita estoy olvidando quién es, pero la pintura más conocida de ella la hizo Picasso, y tú ves una mujer gruesa, no precisamente atractiva, no estaba ella como el prototipo de esas bellezas heteronormadas, bien valoradas en el mercado patriarcal. Entonces, sabes, como que ella era muy consciente de esa mirada, entonces no se dedicó a complacerla, ni le dio por ponerse a hacer, no sé, cirugías para tener la nariz linda y recuperar ese lugar que su prototipo físico le había negado en esos otros mercados. Gertrude es muy práctica, va y arma otro mercado, lo domina, le crea un lenguaje con esto que mencionaba yo de conceptos que arma desde sus ensayos, y pues aprende sobre Radcliffe, ¿no? Se va a otro lado. Estudia medicina, tiene amantes, conoce el amor, se decepciona, en medio de unos escándalos amorosos, pues parte a Europa, porque pues, los escándalos sociales de la época no la dejan intacta, y tiene unas cosas bien interesantes. ¿De qué tamaño es querida Gertrude en su círculo de amigas? Que justo Mina Loy, a quien le dedicamos el programa anterior de feminismo, la admira tanto que dice esto, Poncho. Gertrude es la Marie Curie, la Madame Curie de la poesía, del lenguaje. Dice que ella es la Curie en el laboratorio del vocabulario. Ella tronó, empujó los tonos de la conciencia, congeló frases para extraer el radio de las palabras. Más o menos esa es la frase que le dedica su amiga Laloy a la Stein. Y creo que es una comparación, no sé si muy abarcada de los cariños que se pudieran tener así entre comadres, pero también una comparación, ¿sabes? No pretenciosa, pero bien críptica de lo que había pasado con la Curie, que la habían destazado negándole el lugar que merecían los Nobel, que obligan a que vaya el marido, aunque él no quería ir. Pierre no quería ir. Y además hace una comparación, no nada más de es tan grande como la Curie, no es le está pasando lo mismo que a la Curie, o sea, nos hacen todo, ¿no? Entonces, Madame Curie es grandiosa y ve algo en las sustancias, en los átomos, en la naturaleza, que era el radio, que nadie lo veía, ¿no? Y dices, a mí en ese sentido me parece genial la comparación que hace Laloy, porque dice, oye, Gertrude está haciendo eso, donde nadie lo vio, pero en las palabras. Entonces, a mí me parece que en eso hace una comparación, no solo poética de su amiga y comadre la Stein, sino además en ese lugar de lo que les estaban pasando a las mujeres en la ciencia, en la poesía, en los matrimonios ricos, en la venta de obras, porque además Gertrude estaba limitada a tener que operar con el Santo Hermano hasta que se pudieron pelear, ¿no? Entonces, creo que lo que hace Mina es muy fino, no nada más dice, es lo máximo,
les pasa chingado lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece muy apasionado y una defensa que hay que saberla leer, no desde la soberbia de, ay, que fue tan buena poetisa, no, les está pasando lo mismo, pero tiene Mina que encontrar estos lugares crípticos para aventar la crítica, ahora sí que ser críptica para poder ser crítica, porque justo lo que decías tú, Poncho, ¿quién le interesa lo que están diciendo las mujeres de su época si aún hoy son charlas que no quieren tener? No hay nada tan fastidioso y tan reiterado eso de, ay, es que las mujeres usan 5,000 palabras y los hombres con 1,000 lo logran muy bien y muy efectivo, y las mujeres cuánto hablan y la. Es que eso sigue siendo ahora. Nos piden ser breves, concretas, concisas, y no tenemos por qué serlos. Tenemos un montón de cosas que decir sobre los temas, pero la cuestión es que sigue habiendo esta policía de la brevedad, de lo conciso y de lo relevante, que bien lo dijiste tú, lo sigue poniendo el patriarcado, con faldas o sin faldas, porque siempre hay un patriarcado ahí que tiene aliados y aliadas que permiten ser pues, limitada a la gente con lo que quiere decir. Entonces, pues bueno, aquí pudiera ser un buen momento para hablar de otra realidad que estaba transitando en la época, que afecta un poco su obra, la manera en que es justipreciado, pero que tendría que ver, como lo vengo anunciando desde hace rato, con temas que a mí me interesan sobre salud mental. ¿Te late que me vaya por ahí o quieres tú anotar algo más aquí? No, entrarle. Bueno, si se dieron cuenta, ahora que estaba yo leyendo este pequeño fragmento de su obra, es, insisto, prácticamente la última estrofa del poema Poesía Patriarcal de 1927, pues yo repetí la poesía patriarcal es lo mismo que poesía patriótica, y lo repetí al menos 4 veces, en pequeños juegos y variantes. Bueno, pues por ese estilo, por hacer estos juegos, se la pitorrean muchísimo, ¿no? Como si otros señores del arte no tuvieran también sus propios recursos, ¿no? Pero a ella no se lo permiten tenerlo. Y yo mencionaba una constante a la fecha que guardan las mujeres psiquiatrizadas, aunque no sean mujeres de la diversidad psicosocial, o como se les llamaba antes, mujeres locas, pero que era este control social ejercido desde la salud mental y desde los psiquiátricos. No es de creer, pero a ella le encuentran esto que ella dice, yo lo escribo así, en esas repeticiones, porque hice tales técnicas con James, porque soy ultra consciente de lo que estoy escribiendo y por tanto, de las veces que lo repito, fíjate, ella tenía armado eso, tenía justificado ese estilo, tenía trabajado las razones de por qué estaba eligiéndolo así. Bueno, pues ¿sabes dónde la encorsetan desde la psiquiatría con esas repeticiones? No. Dicen que es una enfermedad mental. Le encuentran en los catálogos de enfermedades mentales, entre comillas, enfermedades de la época, y le dicen, sí, lo que pasa es que, ¿saben qué? Quítenle, eso no es poesía, ella no es, ni siquiera es poesía ni buena ni mala, no es poesía, es un efecto del trastorno de la palilalia, que así se llamaba eso, ¿no? Dicen, es que... Pero se cura con electrochoques, dice Andrés. Es como un tic, es como una ecolalia, es como, no sé, como el síndrome de Tourette, es algo que ya, no hay belleza en eso, es algo que no puede controlar, está enfermita, no le hagan caso. Está en canija el control social, ¿no? Imagínate, o sea, oigan, digo, a lo mejor Radcliffe en esa época no estaba muy posicionada, como cuna de literatas, pero... ¿No te acuerdas de esta película de Jodie? ¿No te acuerdas de esta película que hizo esta mujer, ahorita se me fue su nombre, la que hizo Mujer Bonita? Claro que estás pensando en la sonrisa de Mona Lisa. Esa película creo que dibuja bien el escenario, ¿no? De
Oye, pero es que tú no puedes ver el arte. Yo creo que si quisieran entender la poesía antipatriarcal de ella, vean la película, desde La sonrisa de Mona Lisa. Sí. Y probablemente sea cosa de irla a repasar. Creo que estaba en Netflix, me parece, porque es una película de 2003. Ya todavía estaba chamacona la Julia Roberts, pero justo, y te da mucho la idea, esto que Estados Unidos saca y mete sobre estar en ese tipo de escuelas, porque el circuito donde está Radcliffe, ahora sí ya está unida a Harvard ya administrativamente y creo que también a niveles de los terrenos y ese rollo, pero era justo verla sobre esa moneda para que vean cómo estaban esas escuelas de señoritas encorsetadas. La Gertrude se había ido a hacer estudios, teoría cognitiva, a ver, entendamos cómo piensa uno. O sea, la mujer le había querido echar análisis a lo que estaba haciendo, porque seguramente a lo mejor ya había escrito poesía desde más chava, ¿no? Le entra, la acepta un académico, si quieres, de los que se les prestaban de Harvard y por eso le tocó tener un supermaestro. Pero, oye, ¿quién soy yo para decir si es buena poesía, no? Porque es lo que dice la película Julia sobre Pollock. ¿Quién dice que esto es arte? Bueno, pues lo mismo a la poesía de Stein. Y esto no es poesía, esto es palilalia. A mí me hace mucha gracia. Fíjate que yo veo mucho, aunque pueda sonar ridículo, la actualidad de la poesía antipatriarcal, la poesía patriarcal de Gertrude Stein, todavía sigue, ¿no? No sé si alguna vez te conté esta anécdota. Yo tengo dos hijas, ¿no? Y la mayor, yo recuerdo que cuando entró a la primaria, pues era la primera vez que entraba a las 7 de la mañana a un lugar, pues estaba en guardería, ¿no? Y entraban a las 8, 9 de la mañana. Y una de las cosas que pasaba con mi hija es que le daba mucho frío a las piernas, ¿no? Es muy friolenta mi hija. Entonces ella, por ejemplo, me decía, oye, papá, ¿sabes qué? Voy a ir de pantalones. A mí no me pareció, yo cuando, pues ándale, ¿no? Una transgresión. Le fui a comprar los pantalones. No me llamaron de la dirección de la escuela para decirme que era imposible que mi hija fuera con pantalones y que tenía que llevar la falda arriba y luego los pantalones. Y yo dije, ok, o sea, güey, si tiene frío, ¿qué quieres que haga? O sea, dice, no, pero podría usar calcetas muy elevadas. Oye, pero si puede usar un pantalón. O sea, y esto no tiene más de 10 años. Esto no tiene más de 10 años. Es decir, hoy en día yo creo que hay formas, todavía hay formas que transgreden, ¿no? La forma en que la mujer se presenta, la forma en que ella actúa, la forma en que ella expresa lo que quiere expresar, ¿no? Yo creo que cuando una persona se viste, expresa, algunas quieren expresar algo, ¿no? A lo mejor una forma de agrado a algo, no sé, a algo que les parece, pero pues no los dejan. Y entonces bueno, pues, volvemos a ese eso nos pasaba en mi secundaria con monjas. Hay monjas queridas, nada. Con un clima más extremo que el que hubiera enfrentado tu hija aquí en la Ciudad de México. Porque nos pueden dar los inviernos de -3 grados, breves, pero así de intensos en Monterrey. Y pues en los feministómetros que tenemos algunas, es decir, pues me vale madre, ponme 7 de disciplina porque yo voy a ir con el pants deportivo pues todos los días porque hace mucho pinche frío. Pero es el control social. Y así como a tu niña era pues, ahorita le hablamos al papá, a Gertrude era psiquiatrizarla, a Moni, es una loca. A Loy también le hacen lo mismo. Sí. A Mona, acuérdate que lo platicamos, porque se fue con el novio a Argentina también, vete a la otra porque está loca. Y esa es una de las constantes, porque honestamente, si solo fuera una cosa de descontrol a la hora de escribir, pues seguramente una Gertrude Stein, con todos los recursos económicos que tenía, hubiera pagado un buen editor, un buen curador, un buen, no sé, de esta gente que hace control del estilo y le hubiera pulido las repeticiones sin sentido, pero no, ella dice, yo soy muy consciente de que lo estoy repitiendo, porque esa fue las cosas que fui a aprender en esas cosas rebuscadísimas con, ¿cómo se llama? Con James. Eso pero, por ahí, por el lado del control. Escribir poesía como se le antoje a cada quien. O sea, al final es algo muy interno, la poesía.
¿no? Es decir, a mí me gusta mucho leer la poesía, pero... Como recurso, como estilo, pero el canon era el que estaba ya rompiendo, agarrando un tema fuerte además, y además te digo, haciendo algo que poetisas contemporáneas dirían, pues claro, ¿por qué no lo va a hacer? La cosa es, claro, cómo lo lees con una entonación que tenga algún sentido para todo lo que está ya desarrollando previamente, porque bueno, ya lo he dicho antes, nunca mencioné la poesía patriarcal para nada, nunca. Pero ¿dónde iba a expresar ella esto? ¿En los pasquines para vender a Matiz? Matiz, no. Tan es una evidente que no lo hacía por una cosa psicótica que no controlara, es que sus textos sobre arte no tienen esta característica. Solo que me dijeron que se le desataba solamente si escribía poesía porque era muy auténtico, ahí no sé. O sea, se me hace súper poco serio de sus críticos. Pero es que, claro, es este otro lugar de control donde le puedes quitar su valor, su trascendencia. Pero Gertrude siempre ha tenido como ese lugar complejo, ¿no? Yo a veces me burlo de esto y digo, bueno, los problemas del primer mundo, las tragedias que vivían las feministas blancas de la época. Y aquí viene la otra crítica, porque yo he mencionado varias veces a Gertrude como una precursora del feminismo. Está en el texto de las tesis, y yo creo que un poco también por esa, no sé, para mí, gusto, no lo dice así el texto, yo no se lo imputo a las tesis, esa es una apreciación mía, que tiene esto que ver con los temas de arte, justo más por el primer texto que leímos de las Gorilla Girls, pero es que es una... Yo creo que están explotando primero la línea del arte, ¿no? Yo creo que esa es la estrategia que siguieron, ¿no? Trabajar con la línea del arte. Porque por otras cosas, su estilo de ella, sí le apuntaría yo como que tuvo las interacciones y las críticas de esto mismo que le criticábamos a la Lois. No es que, o sea, no hace un feminismo desclasado. Ese lo hacemos ahora la gente que no nos damos cuenta que estamos desclasadas. Pero no, ella hace un feminismo pues muy de esa clase que ya les conté, de filántropa y de mecenas de arte y galera. Aquí viene la otra crítica que le han hecho otras personalidades para quejarse de que no es una, ¿cómo te diré? Para dejar en claro que eso de decir que es hasta precursora, le queda muy sobrado o que es un poco injusto para otras precursoras. No sé si tanto, pero por ejemplo, hay allí algunas estudiosas de la historia, de ciertas trayectorias, como Blanche Wissencook, o Wiesencook, también sé que se pronuncia así. Blanche es una de estas historiadoras, ha sido la biógrafa de Eleanor Roosevelt, otra chica Radcliffe, y ella es muy de cuestionar si precisamente Gertrude Stein entra en esas genealogías del feminismo, y junto con ella hay más cuestionamientos acerca de si ella era feminista, porque otra de sus figuras, de sus referentes intelectuales de ella misma, era, a ver si lo pronuncio bien, este señor Otto Weininger. Él estaba acusado de misógino, antisemita, pues sí, todo un personaje allí, ya con lo de misógino ya dije mucho, ¿no? Yo no sé si ella se acerca a la obra o al estudio de Weinberg por la obra de él sobre sexo y carácter. Pues que es una obra, una obra del sexo, también en el orden de la psicología, la lógica y la ética, con este agravante de que estábamos en los previos a la subida del poder de los totalitarismos y de los nazis y todo esto. Entonces ya después él queda muy juzgado. Sus obras, aunque se traducen al español, va por ahí de los 40, a lo mejor te va a sonar a ti, él también fue uno de los que tenían diálogos intelectuales con Wittgenstein. Sí.
Y algunos de los críticos de Gertrude dicen que es más bien como en ese rollo, ¿no? Que ella también encontraba cómo encajar esta personalidad que tenía, cómo abrazar lo que ella identificaba como ser masculina. Y creo que también eso me llama la atención, porque si bien es de las críticas que le hacen de, ay, no la podemos reconocer como feminista porque se fue a seguir intelectualmente a un misógino. No sé, no he leído tanto a Gertrude y no he leído como su correspondencia con este señor, pero yo si quisiera ser como empática con ella, y que es una cosa que he dicho en otros capítulos, esta falta de diálogo, de demasiado clarismo por parte de ella, pues te deja muy seccionada de diálogos más interesantes, más nutrientes, y seguramente para ser ella la lesbiana que quería ser, para tener esta pareja, esta vida matrimonial que sí tuvo con su pareja en París, pero que tenía que ser en París, allá donde la aguantaran, aunque se tuviera que soplar la preguerra, pues seguramente la dejaba yendo a preguntar cómo era hacer eso de la personalidad y cómo reinventarse, sin tener otro marco de referencia. Y entonces creo que aquí encuentro otro paralelo, otra fuente de interés en su obra, porque justo lo que tú decías, ¿no? ¿Qué son las palabras desde lo que siente, piensa y vive una mujer? Pero ¿qué son las palabras para lo que siente, piensa y vive una mujer transterrada, exiliada, lesbiana, cuando ese lenguaje no existía, pero lo que sí existía era el control social, ¿no? Aunque fuera millonaria. Entonces, creo que también eso atraviesa su obra y es algo que nos simpatice, nos parezca demasiado blanca, demasiado millonaria, pues también creo que son de las cosas que, como he dicho otra vez, hay que tener ese tamaño y esa curiosidad para ir a buscar los diálogos en donde los podemos tener, ¿no? Y que Sí. no nos limite, pues, otros límites de clase. Estar abiertos, ¿no? Estar abiertos a otras formas de expresar, ¿no? Y no pensar que la forma en que entendemos las cosas es la única que puede ser entendida, ¿no? Yo creo que por ahí iría mucho, ¿no? Y pues bueno, yo creo que con esto terminaríamos, ¿no? Esta plática sobre Stein, ¿no? Sí. Pues, Hablando que el feministrómetro, sacar eso del feministrómetro, pues nos deja cuestionadas a todos y nos aísla más. Así que hay que abrirse a la charla. hay que abrirnos, ¿no? Y tratar de ver, ¿no? Yo siento que el trabajo de Stein es interesante. Leído en este ejercicio, ¿no? Desde cómo ella abstrae las cosas, cómo ve esto, ¿no? Por eso es que hice hincapié en el trabajo de William James, ¿no? Porque creo que es muy importante entenderlo desde ahí, ¿no? Desde una experiencia muy personal, ¿no? Y inclusive unas décadas después, ¿sabes dónde también creo que lo podemos ver? Con Pasolini, ¿no? Con Pierpaolo Pasolini, que si bien era hombre, no, pero era un hombre gay, también fue atacado por su visión, ¿no? Por la forma en que expresaba las cosas, por la forma en que expresaba las cosas en sus películas, ¿no? Y sagrado tal que pues, lo terminan matando, ¿no? Yo creo que esas son cosas que a lo mejor tendríamos que meternos un poquito más como sociedad a pensarnos, en tratar de entender que las cosas que uno manifiesta no tendrían por qué ceñirse a normas, creo yo. Sí, y que además creo que hasta reconciliarlos, ¿no? De que no vamos a controlar ni cómo nos ve la crítica profesional o la más ácida, que a veces es la más cruel. Eh, Creo que también hay que pensar que todo lo que hace ella como activista durante la Segunda Guerra, en la posguerra, ni así le perdonaban esto, ni así se escapaba de estas críticas, de estos controles, aunque sean psiquiátricos. Ella tuvo la ventaja de poder dejar su legado, ¿cómo te diré? Como, como en control, pues, de su, ¿cómo le dicen ellos? Su testador, ay, se me fue el nombre sí, el responsable de Albacea trabajar su obra. Se la albacea, por decirlo de alguna manera. o curador, también pueden darle un nombre, ¿no? Sí, ándale, pero de dejar a alguien encargado de su obra, a su esposa escribiendo sus últimos años,
tuvo ese lugar. Pero yo creo que algo tendrá de interesante, aunque sea aprender cómo, de vernos en ese espejo de no quedarnos solas, ¿no? Y Susan Sontag, al hablar de ella, dice... Otra mujer que la trataron igual. Otra mujer que la trataron. Sí, y dice ella es interesante. Y es que donde hay un adversario, hay un problema. Porque sobre Stein no significa saber finalmente si es un escritor bueno o malo. Eso no es ningún problema. Es afirmación, porque al final una rosa es una rosa, es una rosa. ¿Qué homenaje le hacen las Sontag? O sea, eso es quererse leer entre mujeres, y creo que ese es como el gran reto. Y nuevamente, pues toda proporción sea guardada, parte de las cosas que hacen tan grato, tan deliciosas esas charlas contigo. Me encantó lo que dijiste de la película de Mona Lisa, porque súper puntual, súper ligero para que los chavos le den un ojito y comprendan un poco más y que les den también ganas de leerla, sobre todo las chavas. La película es linda. Gertrude es una mujer que anda mucho, ¿sabes? Tú lo dijiste, parece que no se habla de ella, pero ahí está. Y justo ahorita con este último que leí de Sontag, una rosa es una rosa es una rosa, la canción de Mecano es sobre Gertrude, es la de una rosa, es otra vez acerca de ella. O sea, la mujer ha impactado la cultura de muchas maneras. Interesante también que se diga, no necesita ser buena, está ahí. Entonces, pues tal vez la gente muy purista en el arte y los cánones las va a seguir incomodando, pero pues, podemos poner la canción de Mecano y, ¿sabes? Escuchar música pop ochentera, hablando de, invitando todavía al Stein. Creo que hay más, sobre películas de la guerra, series, ese tipo, aparecen más de una ocasión ella ahí como personaje marginal, como porque te digo, ella andaba con todos los Matisse, Picasso y todo el mundo, entonces, pues bueno, finalmente causó un impacto como socialité, no, como poeta, tal vez no, como marchante sí, como feminista dicen que no, pero aunque sea para criticarla, ahí está presente la Stein. Y ya la ocupamos el día de hoy. Entonces, con esto yo cierro mi participación. Poncho, y cuéntanos qué viene para otro de los segmentos. Pues vamos a continuar con lo que estábamos hablando de discapacidad. Viene un tema interesante sobre la cuestión de la discapacidad. Habíamos estado hablando sobre estas dos formas de entender la discapacidad, ¿no? Y creo que vamos a redondear sobre inclusive algunas cosas que hoy hemos visto en los últimos días, meses, ¿no? Y semanas sobre la discapacidad, los tratos que se dan a las personas que tienen discapacidad. Pero eso sería ya para la próxima semana, porque acá no hay vacaciones, no tenemos privilegios. Además disfrutamos mucho esto, aunque luego es un poco caótico ponernos de acuerdo con el horario. Yo me disculpo con nuestros podescuchas, traje una laringitis horrible, siempre es un gusto charlar con mi querido Poncho, y bueno, pues en este podcast nos declaramos en resistencia. Pues sí, pues hasta luego, Ceci, ¿no? Nos vemos. Un gusto, Poncho, hasta luego.